Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí una vez más! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, una situación que ha generado un torbellino de especulaciones y que, al parecer, llega a una revelación sorprendente. Vamos a desgranar el titular que ha encendido las redes: Ander Zel le da la razón a Kerem Bürsin, la verdad revelada. Sé que esto les pica la curiosidad tanto como a mí, y créanme, hemos estado investigando a fondo para traerles todos los detalles jugosos y la información más precisa. Si son fans de estas dos grandes estrellas turcas, o simplemente les encanta el mundo del espectáculo y las historias que se esconden detrás de las cámaras, este vídeo es definitivamente para ustedes. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que pulsen ese botoncito rojo de suscripción y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros análisis, exclusivas y todo el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. El titular que hoy nos ocupa es un auténtico bombazo. Durante mucho tiempo la relación entre Ander Zel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco y más allá, ha sido objeto de intensos debates, rumores y, por supuesto, un amor incondicional por parte de sus seguidores. Recordamos perfectamente la química explosiva que desbordaron en Senkalkam, una serie que no solo conquistó las pantallas turcas, sino que se convirtió en un fenómeno global. ¿Esa conexión que vimos en pantalla, era solo actuación o había algo más? Los fans suspiraban, las revistas especulaban, y ellos, siempre con una sonrisa enigmática, mantenían la prudencia, alimentando a su vez la fantasía colectiva. Pero la historia no termina ahí, ni mucho menos. Tras el fin de la serie y la consiguiente ruptura de su relación sentimental, o al menos lo que se hacía público como tal, las aguas, lejos de calmarse, parecieron agitarse aún más. Surgieron diferentes versiones, interpretaciones de sus declaraciones, y la duda permanente de si realmente la pareja había tomado caminos separados de forma definitiva o si, por el contrario, existían matices, malentendidos o decisiones aún no reveladas completamente. En este contexto, el titular de hoy adquiere una relevancia capital: Ander Zel le da la razón a Kerem Bürsin, la verdad revelada. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Qué es esa verdad que se revela? ¿En qué punto o situación Kerem expresó algo y Ander, tiempo después, coincide o valida esa perspectiva? Vamos a retroceder un poco en el tiempo. Tras su separación, ambos actores han mantenido una actitud profesional y, en general, respetuosa el uno hacia el otro en sus apariciones públicas. Sin embargo, como es natural, las preguntas sobre su relación pasada y presente han sido inevitables. Kerem Bürsin, en diversas ocasiones, ha hablado sobre la importancia de su tiempo juntos, sobre el cariño que siente por Ander y sobre el respeto mutuo que siempre ha existido. Ha mencionado que a veces las expectativas del público y de los medios pueden ser abrumadoras y que es importante recordar que ambos son seres humanos con sus propios procesos y decisiones. A menudo sus declaraciones han transmitido una sensación de calma, de aceptación de lo que fue y de deseo de seguir adelante en sus carreras de manera positiva. Por otro lado, Ander Zel, aunque quizás más reservada en sus declaraciones públicas sobre su vida privada, también ha expresado en momentos puntuales su aprecio por la etapa que vivió junto a Kerem. Ha elogiado su profesionalismo, su compañerismo y ha reconocido la conexión especial que compartieron, tanto en la ficción como en la vida real. La clave del titular de hoy parece residir en una coincidencia, una convergencia de opiniones o, quizás, una validación implícita o explícita de algo que Kerem dijo o insinuó en su momento. La información que ha circulado y que parece haber dado pie a este titular tan contundente proviene de diversas fuentes, muchas de ellas del entorno de los propios actores y de medios de comunicación especializados en el espectáculo turco. Se rumorea, y esto es lo que debemos analizar con cuidado, que Ander Zel, en una reciente entrevista o aparición pública, habría hecho comentarios que resonaban directamente con las reflexiones que Kerem Bürsin había compartido anteriormente sobre su relación, su ruptura o las presiones del estrellato. Por ejemplo, Kerem pudo haber hablado sobre cómo la intensidad de la fama y la relación a menudo eclipsaba su vida personal, o sobre la necesidad de enfocarse en sus carreras individuales y crecer como artistas. Podría haber mencionado que, a pesar del cariño, las agendas, las diferencias de prioridades o simplemente el desgaste natural de una relación expuesta al ojo público, los llevaron a tomar caminos distintos.
Si Ande ahora reitera o confirma estas mismas ideas, diciendo algo como, Kerem tenía razón en aquello que dijo sobre la dificultad de mantener algo tan público bajo escrutinio, o entiendo perfectamente lo que Kerem quiso decir cuando habló de la presión, entonces el titular cobra todo su sentido. La verdad revelada podría no ser un secreto escandaloso, sino más bien una confirmación de que, detrás de los titulares sensacionalistas y las especulaciones, existía una comprensión mutua de las complejidades de su situación. Podría ser la revelación de que, a pesar de la tristeza que pueda haber acompañado la ruptura, ambos actores han logrado mantener una perspectiva madura y un respeto profundo por la experiencia vivida. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, las relaciones de los famosos son a menudo simplificadas por los medios. Se buscan narrativas dramáticas, finales felices o rupturas escandalosas. Pero la realidad suele ser mucho más matizada. Quizás, lo que Ande ha hecho es, sin quererlo o queriéndolo, disipar ciertas teorías de conflicto o resentimiento que los fans o los medios hayan podido alimentar. Al darle la razón a Kerem, podría estar transmitiendo un mensaje de paz, de cierre y de aceptación de que las cosas sucedieron como tenían que suceder. Pensemos en las declaraciones de Kerem. Él siempre ha defendido la esencia de su vínculo con Ande, destacando el cariño y el respeto. Si Ande ahora corrobora esa visión, diciendo implícitamente o explícitamente que Kerem tenía una visión acertada de su relación, de sus desafíos o de las razones por las que tomaron rumbos distintos, entonces estaríamos ante una confirmación de su madurez y su capacidad para gestionar una situación personal compleja con elegancia. La verdad revelada podría referirse a la confirmación de que no hubo un gran conflicto, no hubo traición, no hubo resentimiento amargo, sino simplemente dos personas que vivieron una etapa importante de sus vidas, la disfrutaron, aprendieron de ella y, llegado el momento, decidieron seguir caminos separados por razones que, aunque no se detallen públicamente, son comprensibles. Y si Kerem fue quien primero articuló esa visión de una separación amistosa y madura, y Ande ahora la valida, entonces el titular es una forma muy elocuente de decirlo. Además, este titular también puede ser interpretado como un reconocimiento de la inteligencia emocional de ambos. En un mundo donde a menudo se espera que las rupturas sean un campo de batalla público, que Ande reconozca la sensatez en las palabras de Kerem, sugiere un nivel de empatía y comprensión que va más allá de la simple relación romántica. Es la capacidad de ver la perspectiva del otro y de validarla, incluso después de que la relación haya terminado. Otro aspecto interesante a considerar es cómo esto podría influir en la percepción de los fans. Muchos seguidores de la pareja, Kerem Ande, aún suspiran por una reconciliación o se aferran a la idea de que su amor fue tan puro que debería haber perdurado. Sin embargo, este titular, al revelar que Ande da la razón a Kerem, podría ayudar a cerrar ciertas etapas y a que los fans acepten la realidad de que, si bien su conexión fue especial, la vida les ha llevado por caminos distintos, y que ambos están bien con ello. La verdad revelada sería, en este sentido, la verdad de la aceptación y la continuación. También es posible que Kerem haya hecho alguna declaración específica sobre un tema particular, quizás sobre la dificultad de equilibrar la vida personal y profesional bajo el foco mediático, o sobre la importancia de la comunicación y el entendimiento en una relación. Y Ande, al ser preguntada sobre algo similar, haya dicho algo como, lo que Kerem mencionó sobre X, es muy cierto. Lo viví de esa manera, o me identifico mucho con lo que Kerem expresó sobre esa situación. Esa resonancia directa, esa confirmación de su perspectiva, es lo que el titular busca destacar. En definitiva, la verdad revelada parece ser un mensaje de madurez, de entendimiento mutuo y de aceptación de que, aunque su historia de amor ha terminado, el respeto y el cariño perduran, y que la forma en que ambos han procesado y hablado de su relación después de la separación es coherente y sensata. Ande, al darle la razón a Kerem, valida su perspectiva y, en cierta medida, cierra el círculo de las especulaciones, aportando claridad y serenidad a la narrativa que rodea su vínculo. Es una confirmación de que, a pesar de las idas y venidas de sus vidas, comparten una visión madura sobre lo que fue su relación y las razones por las que siguió su curso. Es la validación de que el cariño y el respeto, a menudo, trascienden la relación romántica. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro análisis sobre este intrigante titular. Hemos desglosado el significado detrás de Ande Erçel le da la razón a Kerem Bürsin, la verdad revelada. Parece que la verdad en este caso no es un gran secreto o un escándalo, sino más bien una confirmación de madurez, respeto mutuo y una comprensión compartida sobre su pasado juntos y su presente individual.
La revelación principal sería que Ande, al coincidir con las reflexiones de Kerem sobre su relación y su separación, ha aportado una dosis de calma y claridad, confirmando que, a pesar de lo que muchos especularon, su vínculo terminó de una manera entendida y respetuosa. Agradecemos enormemente su compañía en este vídeo. Ha sido un placer desgranar esta noticia con todos ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta revelación? ¿Creen que Kerem y Ande mantuvieron una conexión especial que trascendió la pantalla? ¿Qué piensan sobre la forma en que los famosos manejan sus relaciones en el ojo público? Déjenme sus comentarios, sus pensamientos, sus preguntas aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Ande y Kerem, o que simplemente disfrutan de este tipo de contenido. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad. Su apoyo nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.